Entonces vamos a empezar. ¿Tiene alguien alguna duda de lo que hemos visto? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran compartir? ¿Todo está bien entendido? ¿O me están dando el avión para variar? Ok. Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien, entonces vamos a seguir. Estamos empezando a ver cómo podemos describir el movimiento de un cuerpo rígido. Ya nos dimos cuenta de que algunas fuerzas, por ejemplo, cuando tenemos un campo gravitacional homogéneo, si nos vamos al centro de masa, ahí comienzan a pasar cosas medio extrañas. Por ejemplo, lo que vimos el último día es que respecto del centro de masa, cuando lo calculamos respecto al centro de masa, la torca, el momento de fuerza, o torca que también se llama, causada por un campo gravitacional homogéneo, es nula. Pero también es curioso, pero aquellas fuerzas inerciales que sean constantes, o homogéneas, más bien, homogéneas, no constantes, tampoco. Ese fue el último teorema. Quiero retomar desde ahí la discusión y señalar por qué algunos cálculos los voy a hacer de una manera peculiar, no porque sea la única forma de llevarlos a cabo, sino porque me voy a simplificar la existencia. Fíjense, el último teorema. Profesor, Ah, antes de poder dar permiso para grabar. sí, espérame. Y también hoy no podía conectarme a Zoom, por eso entré tarde. Inclusive ayer tenía clase de relatividad general en la tarde y la última parte ya no se pudo, nomás no jaló el maldito internet. Entonces, cuando pase algo así como el día de hoy, espérense, porque luego, como compartimos más de un profesor o profesora las claves, si alguien más se mete, otro profesor está en clase, esto se vuelve un verdadero caos. Entonces ya lo tiene ahí, si lo hay, permiso. Entonces, Gracias. el último teorema. Recording stopped. Recording in progress. Teorema. Y el argumento fuerte es recurriendo. Lo hice así. El principio de equivalencia. Cuando digo, hay varios principios de equivalencia, pero aquí nada más hemos visto uno. Es un campo, un marco acelerado es equivalente a un campo gravitacional. En particular, el teorema nos permite afirmar que respecto del centro de masa, la torca causada por una fuerza inercial tipo es, y lo pongo con mayúsculas. Vamos a analizar el caso de un objeto rodando cuesta abajo en un plano inclinado, y van a ver cómo
estos resultados, que aparentemente son insípidos en chiste, nos van a permitir atacar problemas bastante complicados. Son resultados que pueden ser obvios, triviales, superficiales, superfluos, pero no quiere decir que con ingredientes muy sencillos yo no pueda construir, elaborar algo bastante complicado. El chiste es cómo voy a ir yo concatenando las ideas. Entonces, el primer resultado, quiero que noten, es este. Ahora, en los libros de texto, luego es la desventaja de cuando a uno le dan un problema resuelto o de ver la solución, muchos detalles pasan de largo porque no se mencionan de manera explícita. Aquí voy a mencionar algunos aspectos que después, cuando llegue a esa parte en los ejemplos, los volveré a resaltar. Y es, sobre todo, cómo planteo un problema. Una parte, en ocasiones, que es la más difícil, es el planteamiento del problema. Si uno se equivoca, y cuando digo equivoco, no quiero decir que sea un error, sino que planteo el problema de una forma que es un camino algebraicamente muy complicado. Puede ser que se me esté condenando yo a no poder resolver el problema. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Fíjense. Recordemos que parte de las fuerzas no inerciales involucran aceleraciones. Recuerden lo que vimos. Uno es este que está aquí. La aceleración provocada por el cambio de la velocidad angular multiplicada por la R, la posición donde están ustedes, el punto del cuerpo rígido. Otro es omega cruz R. Ahora, me podrán decir, bueno, ¿para qué saca Camacho esto? Fíjense en lo siguiente. Estos dos términos dependen de R. Ahora, fíjense, los ejemplos que hemos estado haciendo, ya los hicimos. En el caso de marcos no inerciales, hice varios ejemplos que involucraba esto, la mal llamada fuerza centrífuga. Desde la perspectiva del observador no inercial, él percibe una fuerza que lo aleja del centro de giro. Ok. Y vimos, hice el caso de la cubeta de Newton y el caso del pasto, ¿se acuerdan? Un experimento que se puede hacer inclusive en un satélite, tratando de ver cómo se comporta los organismos vivos en diferentes circunstancias en el espacio. Y ahí resultaba que era como si tuviéramos un campo gravitacional. Pero ese campo gravitacional depende de R. ¿Se acuerdan la forma de la superficie del agua en la cubeta? Lo probamos aquí, es una parábola. Y eso indica que el campo gravitacional generado a la hora de aplicar el principio de equivalencia, ¿era homogéneo o no homogéneo?
No homogéneo. Homogéneo. Y si es no homogéneo, entonces ese campo sí genera una torca. Su equivalente gravitacional. Por eso, la curva que forma la superficie del agua en la cubeta es una parábola. Esa parábola es un indicativo de que el campo gravitacional equivalente no es homogéneo. No, es homogéneo. Y si recuerdan, un punto toral en poder demostrar que un término de este tipo no puede, desde el centro de masa del sistema, provocar torca, era que era un campo gravitacional homogéneo. Aquí no es homogéneo. Estos términos sí generan torca. ¿Sí agarran la onda? ¿Sí me explico? Sí, profe. Fíjense cómo. Ahora, muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con algo así como si esto fuera una sesión de lo siguiente? Así como hay gente que ofrece cursos dizque para sentirse bien. Aquí yo voy a ofrecer un curso para cuál es la mejor manera de plantear, cuál es la mejor manera de definir un marco no inercial para resolver problemas de rotación de cuerpos rígidos. Y fíjense que en el caso que estamos analizando, el chiste sería definir el marco, el origen del marco no inercial, de tal forma que estos términos sean cero. Lo que indica es esto. Fíjense el verbo que voy a usar, insinúa. La definición. El marco no inercial más simple conlleva evitar dw delta t plus r y omega cruz omega cruz r. Si ustedes recuerdan, el primer ejemplo que resolví aquí era el del, bien sencillo, un cuerpo, una masa rotando en un círculo en torno a un punto con velocidad angular constante. Y en aquel momento les dije, miren, lo voy a resolver desde dos perspectivas. Una, poniendo el origen del marco no inercial en el centro del círculo. Y el otro era poner el origen del marco no inercial montado en la partícula que está rotando. Dos soluciones que en aquel momento podría parecer como, ¿cuál es el chiste? Si ustedes recuerdan, una de ellas involucraba que este término se fuera a cero. Este no existía, porque todo era con velocidad angular constante. Dirección y magnitud de la velocidad angular eran constantes. Este jamás jugó papel alguno, pero este sí. Entonces, fíjense cómo, ahora sí, le estamos sacando todavía más jugo a ese problema tan sencillo y al haberlo resuelto dos veces. Busquen la recomendación. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
aquel marco no inercial en donde los términos de equivalentes a un campo gravitacional no homogéneo se vayan a cero. ¿Alguna duda de esta discusión que hemos tenido? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profesor. No. Antes, vamos a pasar a dos resultados previos y vamos a comenzar a resolver un problema que realmente es muy interesante. Uno puede aprender mucho de el caso de un cuerpo rodando sobre un plano inclinado. Pero para poderlo atacar, voy a necesitar dos resultados previos. El primero es un teorema muy sencillo de demostrar, terriblemente simple de la demostración, muy general, y que, si se han fijado, en todo este análisis siempre hay dos personajes, con dos personajes quiero decir dos observadores, uno inercial y uno no inercial. El teorema está otra vez dentro de este contexto. Vamos a tener, antes de que pase yo a enunciar el teorema, vamos a tener un cuerpo rígido y el cuerpo rígido está haciendo lo que se le pega la gana. ¿Sí? Imagínense que lanzan un objeto, el que ustedes quieran, una piedra con forma completamente irregular y la lanzan como quieran. Y nos preguntamos cuál es la energía, en realidad son dos teoremas, cuál es la energía cinética de ese cuerpo, vista desde un observador inercial. Y el primer teorema me dice, mira, la energía cinética vista desde un observador inercial va a tener, lo puedes siempre dividir en dos contribuciones. Uno, cómo se desplaza el centro de masa respecto del observador inercial. Y el otro término lo vas a poder interpretar de la siguiente forma. Imagínate que estás tú montado en el centro de masa del cuerpo y que ahí pones un observador. El otro término va a tener que ver con la energía de las partículas vistas no desde el sistema inercial, sino vistas desde el sistema centro de masa, que no necesariamente es inercial, y cómo todas las partículas van a estar rotando en torno al sistema centro de masa. Entonces, el teorema afirma lo siguiente, el teorema. Y si algo no se entiende, por favor, pregunten. Sea omega un cuerpo rígido conformado con ya nos dimos cuenta que comencé esta parte del cuerpo rígido señalando que la descripción en términos de partículas no implica ninguna restricción y la puedo extender de inmediato a la idea de una distribución continua. ¿Por qué? Porque en la distribución continua lo que voy a tener es una integral, pero una integral es un límite, es el límite de una suma de Riemann de casos tipo partícula. Entonces, este teorema es válido si yo doy el salto a una distribución
continua, y lo vamos a hacer. Pero comienzo con con esta versión, con masas M1 así hasta M sub índice L. Sea K un marco inercial tal que BL representa la velocidad de ML según K. La pongo para que no haya duda alguna sobre la pregunta: ¿quién está midiendo esa velocidad? El observador K. Sea omega cm la velocidad del centro de masa. Profe, perdón. ¿Podrá repetir lo que está después, bueno, desde la tercera línea, por favor? Sí, dice, sea K un marco inercial tal que V subíndice L representa la velocidad de M subíndice L, entre paréntesis, según K. Punto seguido. Sea omega, vector, con subíndice Cm, la velocidad del centro de masa. Gracias. Centro de masa. Otra vez, aunque sea yo hoy es miércoles de pleonasmos, otra vez estoy repitiendo según K, pero no quiero que quede duda quién mide qué. Y U subíndice L, la velocidad, fíjense, de ML según el centro de masa. Ok, estas son las premisas del teorema. Entonces, la energía cinética de omega mayúscula según K es, esta es clase 16, ¿verdad? A ese le llamo T. Fíjense, es la masa total del sistema. Yo te lo pongo. Aquí pongo 16.2. M subíndice T no es más que la suma de las masas de todas las dichosas partículas. Si lo que tengo es una distribución continua, en lugar de esta suma, sí tengo una suma, sí, tengo una suma sobre 2, la velocidad del centro de masa al cuadrado, más, y aquí voy a introducir una definición, que ahorita lo vamos a analizar, qué rayos significa. R cuadrada, subíndice N. Déjenme, es que estoy usando aquí minúsculas. Yo te pongo.
Voy a hacer una pausa para que chequen lo que acabo de escribir. ¿Qué dice el teorema? Voy a bajar la dichosa cámara. Es lo siguiente, la energía tiene dos la energía cinética vista según K, tiene dos cachos, pero esos dos cachos viven en países completamente diferentes. La primera afirmación es que son energías medidas según observadores completamente diferentes. El primer término del lado derecho es la energía medida según quién, K. ¿De quién? De una partícula. ¿Dónde está esa partícula? En el centro de masa. ¿Cuál es la masa de esa partícula? La suma de todas las masas involucradas. Es lo que está aquí. Es lo que está aquí. En el segundo término, ahorita lo vamos a analizar, es algo curioso. Es una cantidad que involucra si ustedes sacan las unidades de 16.4, esas unidades son de frecuencia. Entonces, esta es una velocidad angular. Primer punto. Segundo punto. Involucra esto que se le conoce, lo voy a definir al rato, como momento de inercia. Vamos a ver su significado físico. Entonces, pero es medido. Fíjense cómo la U, subíndice L, es la velocidad de la partícula según el centro de masa. R mayúscula subíndice es la posición de la enésima partícula, pero no medida desde K, sino medida desde el centro de masa. Entonces, quiero que quede claro un hecho. El primer término del lado derecho, el primer sumando, del lado derecho de 16.1 es medido en K. ¿Sí está claro para todos ese hecho? ¿Alguien no lo entiende? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Ahora fíjense, pero el segundo. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. El 16.1. Fíjese. Esta es la velocidad de quién, del centro de masa, medida según quién, K. Esta es la masa total del sistema. Este término, que es el primer sumando del lado derecho, está medido según K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me preguntó? Sí, yo, Sánchez Rocha. ¿Sí está claro, Sánchez Rocha? Sí. Pero el segundo, fíjese cómo. Vean, por eso puse las definiciones. 16.3 y 16.4. Fíjese cómo 16.3 involucra la posición de la partícula L, pero no según K, sino según el centro de masa. Esta W involucra la posición según el centro de masa, y la rapidez de la partícula L, pero no según K, sino según el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo, Sánchez Rocha? Sí. Entonces, fíjese cómo este segundo no son cantidades medidas según K. Todo está medido en el centro de masa. Sánchez. ¿Sí me escuchan? Profe. Fíjense cómo, otra vez, aquello que les comenté de el análisis en sistemas no inerciales, el lado izquierdo no había problema alguno en cuanto a dónde se estaban midiendo las cosas. Todo era según el marco inercial, perdón. Pero el lado derecho era una mezcla de cosas escritas en diferentes sistemas inerciales. Se mide todo desde el sistema
centro de masa. Nada más para poner los puntos sobre las IES y que no quede duda alguna de dónde rayos estamos calculando las cosas. Y fíjese que este teorema, otro comentario. Sí, porque cuando uno encuentra por primera vez en su vida este tipo de circunstancias, cuerpo rígido, y a uno le enseñan desde el inicio a resolver problemas en marcos inerciales, uno se pregunta, ay, en la torre, pero si el sistema centro de masa es no inercial en general, ¿esto es válido? Sí, esto. Segundo comentario es, el teorema es válido independientemente de que el sistema centro de masa sea inercial o no inercial. El teorema es válido aún cuando el marco de referencia del centro de masa no sea inercial. Simple y sencillamente para que cuando estemos resolviendo los problemas no quede duda del ámbito de validez de las afirmaciones que se estén diciendo. Entonces, vamos a hacer la demostración, la cual es bastante sencilla. El álgebra es trivial. Lo que no es tan trivial es su significado. Entonces, la demostración. Fíjense. Según Galileo, la velocidad de ml, la v, su índice L, es la suma de la W del centro de masa más la velocidad que tiene la enésima partícula respecto al centro de masa. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Profesor. T es lo siguiente. Esta es la energía cinética vista desde el marco K. Es ml sobre 2 por la v sobre L al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Así se define energía cinética, según un marco inercial. ¿Sí o no? Pero fíjense. Ahora introduzco esto que está acá. El álgebra es trivial. Luego explícitamente este cálculo. No voy a ser explícito porque fíjense cómo el primer término ya salió de boleto. Luego viene un término que no aparece en el teorema, pero sí aparece. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Hay algo, Sí. hay algo equivocado.
Es así muy sencillo. Fíjense que el primer término, pues que está aquí, ya estufas, ¿no? Es un medio. Un medio. Pero es que ya no quiere pintar. Déjenme voltearlo, a ver si. Ojalá. Lo que tenemos es el primero. Ya salió. ¿Alguna duda de que este cuate es este? Creo que es inmediato, ¿no? Sí, profe. El segundo lo voy a escribir de una manera peculiar y ustedes me van a tener que ir guiando hacia la sabiduría. Ustedes hoy me van a decir lo siguiente. Este que está aquí es la velocidad del centro de masa, no depende de la suma. La L no está relacionada con la velocidad del centro de masa. Entonces, tengo este cacho. Ahora quiero que observen. Quiero que observen la última suma. Esta que está aquí. Esta que está aquí nada más. Olvídense del producto punto por un momento. Díganme, ¿esa suma qué demonios es? Primero, no me digan qué demonios es. Quiero que me digan, es una cantidad medida según quién. K. ¿Perdón? Según K. El momento. Centro de masa. Según el centro de masa. Desde el centro de masa. Primer punto. ¿Cuánto vale esa cantidad? Es el momento lineal, ¿no? Ajá, ¿y cuánto vale el momento lineal de un sistema visto desde el centro de masa? 0. Pero Cero. Acabó. Qué buena onda. Esto lo pongo aquí. Cero. Otra vez. Una propiedad. El que esto sea cero, solo porque estamos parados en el centro de masa. Si el sistema que ustedes escogen no es el centro de masa, entonces este cuate no es cero. ¿Sí? Fíjense, como el teorema explícitamente dice, el segundo marco de coordenadas no necesariamente inercial es el centro de masa. Ahora nos damos cuenta de la relevancia que tiene esa idea. Centro de masa. Según recuerdo, por ahí lo debo de haber leído en algún libro sobre historia de la mecánica clásica, el desarrollo de las ideas de la mecánica clásica. Fue Leonhard Euler el que se dio cuenta de la importancia de la idea centro de masa. Muy bien. Y el último. Voy a poner de esta manera. Recuerden que este es un cuerpo rígido. Este es un cuerpo rígido. El que el cuerpo sea rígido quiere decir separarlos. Fíjense cómo esto, a final de cuentas, y ahorita analizamos qué es lo que listo. Para un cuerpo rígido. Con las definiciones
con las definiciones que teníamos de 16.3, 16.4, ¿cómo se llama? 4, 16.3 y 16.4, ¿estarán de acuerdo en que eso es lo que se tiene? ¿Sí o no? Sí. Ah, Profesor, sí, dígame. ¿no el último término va sin la sumatoria? Ah, sí, porque ya sumé. Sí. La suma está implícita en esta isunción. Fíjense, ahí está. Vamos a analizar qué significa y cómo y cuál es el significado físico de la I y qué significa la omega. Entonces, aquí es así como el final. Está bien, ya acabamos. Acabamos la demostración. No hemos terminado de analizar lo que significa el teorema. ¿Alguna duda respecto a la demostración? Te fijas, bastante sencillo. Solo necesito tener razonablemente claro lo que quiere decir el centro de masa y que este cuate que está aquí es el momento lineal total visto en el centro de masa, pero en el centro de masa todo está en reposo. Entonces, el momento lineal total según el centro de masa es nulo, y esto es lo que tenemos. Entonces, voy a mover la cámara hacia arriba porque vamos a analizar lo que significa el segundo sumando del lado derecho del enunciado del teorema. La pregunta es, ¿cómo interpretar qué es lo que significa? Entonces, tenemos un cuerpo rígido. Entonces, la respuesta. Recuerden que cualquiera puede sacar una radiografía, bueno, casi cualquiera. Pero los técnicos radiólogos no hacen la interpretación. Una cosa es hacer la demostración y otra cosa es la interpretación. Cosas diferentes. Quiero que presten atención para que quede claro cómo este teorema nos va a permitir dividir el análisis de la energía de un cuerpo que está rotando en dos términos. Y el que estamos analizando va a tener que ver con el siguiente hecho: cómo están rotando las partículas en torno al centro de masa. Centro de masa. Entonces, el punto de partida, recuerden, lo que tenemos es un cuerpo rígido. Esto implica aquí la distancia entre dos puntos cualquiera. Dos puntos cualesquiera. Él es constante. La magnitud, aunque los puntos se estén moviendo, la distancia entre ellos, así fue la definición, por eso lo escribí, la definición de
cuerpo rígido no está cambiando. Pero ¿eso qué? ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente para la R mayúscula subíndice L. Para la R mayúscula subíndice L. Esto implica esto conduce a que lo pongo 16.7 RL es constante. La distancia de la partícula respecto del centro de masa, la distancia, no el vector sí puede estar cambiando, pero un vector tiene dos propiedades, una dirección y un tamaño. Lo que estoy diciendo es que el tamaño del vector R mayúscula subíndice L es siempre constante. Lo que sí va a estar cambiando es su dirección. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Entonces, Profesor, ¿podría repetir lo que dice en la segunda línea, por favor? sí, respuesta, 2 puntos. Omega mayúscula es un cuerpo rígido, coma. Esto implica que la distancia entre dos puntos cualesquiera de él es constante. Esto conduce a que eso que está ahí es constante. ¿A dónde voy? Gracias. ¿A dónde voy con esto? Nótese. Tomo esto que está aquí. Acuérdense, la distancia entre la partícula L y la partícula S es una constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos lo siguiente. Centro de masa, ¿no? Ay, espérame. La posición respecto de K de la partícula S es la posición de S respecto del centro de masa más la posición del centro de masa respecto de K. Es esto. Entonces lo que tenemos, ahora sí hago esto. Ahora metemos los lados derechos. Fíjense que implica esto. Las posiciones respecto del centro de masa de las partículas es una constante, pero el centro de masa está en reposo respecto del sistema centro de masa. Y eso implica esto que está aquí. Esta condición, bueno, toda esta. Esta condición me conduce a esta que está acá. Entonces, lo que tenemos es, que sí es cierto, es decir, omega igual
representa la velocidad angular por eso se escribe así. De ml al rotar en torno al centro de masa. Es decir, es la energía cinética claro, ya les he hecho énfasis. Esta es una cantidad medida en el centro de masa, según. Ya sé que lo estoy escribiendo muchas veces, señalando cada ocasión dónde estoy midiendo las cosas, pero para que se les quede grabado. La energía cinética según el centro de masa de las partículas. Al rotar en torno al otra vez, otro pleonasmo, centro de masa. Entonces, el teorema lo que me dice es, mira, si tú avientas la piedra, la energía cinética, según el observador, en reposo respecto al piso, según el observador inercial, va a tener que ver con la energía cinética de una partícula, de una pseudopartícula. No es que exista una partícula en ese que esté colocada en el centro de masa y que tenga la masa de todo el sistema, no. Es una pseudopartícula. Es un artilugio para encontrar la energía cinética, según K. Y el otro es cómo las partículas están rotando en torno al centro de masa. Dos energías medidas desde dos marcos coordenados diferentes. ¿Alguna duda respecto de esta parte? Profe, las R minúsculas son respecto al centro de masa y las R mayúsculas respecto de K. No, al revés. Fíjense, la posición, este es K, por acá está centro de masa, esto es R minúscula L, esto es R mayúscula CM y esto es R mayúscula L. Fíjese cómo de aquí para acá y de aquí para acá me da lo mismo que de aquí para acá. Entonces, este es el marco inercial y las mayúsculas son desde el centro de masa. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Yo, Guerra, sí, gracias. Entonces, profesor, ¿se mide más energía desde el marco K que desde el A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Entonces, profesor, ¿se mide más energía desde el... No sé. Eso depende. No puede usted decir, ya entendí. Se mide más energía desde el centro, desde el marco K, que desde el centro de masa, sí. Sí. Porque la energía cinética siempre es una cantidad no negativa. Y desde el marco inercial es la suma de dos cantidades no negativas. ¿Sí? ¿Cuándo es que son iguales? Cuando el centro de masa no se mueva respecto de su marco K. Sí, tiene razón. Ya entendí la pregunta. ¿Algún comentario? Déjenme ponerlo. Sí. 16.8. Es el comentario que se me acaba de hacer. Sí, siempre. ¿Son iguales?
solo en este caso. Cuando el centro de masa esté en reposo respecto del sistema inercial. Por ejemplo, imagínense un disco, un objeto, el que ustedes quieran. Le ponen una piedra, le atravesamos una varilla y la ponemos a rotar en torno a esa varilla que se le introdujo. Entonces, si yo estoy viendo que la varilla está en reposo, es más, pongo la varilla donde sea el centro de masa para que sea todavía más claro. Así es el ejemplo. Entonces, la varilla pasa por el centro de masa, la varilla está en reposo respecto de mí, yo soy un marco inercial, entonces la velocidad del centro de masa respecto de mí es 0 y solo en ese caso se cumple la igualdad. Pero si atravieso la varilla y además aviento la piedra, entonces el centro de masa va a tener una velocidad no nula y además toda la piedra va a estar rotando en torno al centro de masa. Y eso es lo que estaría yo viendo. Entonces ya vería la desigualdad de arriba. ¿Quién me preguntó ahorita? ¿Quién me hizo? No me preguntó. Bueno, sí fue una pregunta. ¿Quién me preguntó? ¿Fue quién? ¿Qué onda? ¿Ya se durmió el que me preguntó? No, fui yo, profesor, sí, sí, queda claro. ¿Quién es yo? Yo soy yo. Ah, Silva. Ah, Silva. ¿Sí quedó claro, Silva? Sí, sí. Entonces sí. Hay aquí algo más que decir. ¿Quién demonios es esa I mayúscula? Quiero señalar lo siguiente. Aquí termina. ¿Alguna duda respecto al teorema? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Sí. Vamos, antes de pasar al segundo teorema, que es todavía más sencillo que este, hay que analizar quién rayos es esa I. Centro de masa. Entonces, ¿qué significa? Físicamente. ¿Por qué aparece? No, a mí no me vengan con que es nada más un mero parámetro. Yo necesito meterle el diente para ver qué rayos es lo que implica y qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir. Vamos a señalar una nueva definición que es esa I recibe el nombre de momento de inercia. Fíjense que otra vez aparece la palabra inercia. Cuando uno estudia segunda ley de Newton, a uno le dan por ahí la palabra masa inercial. Y después le echan a uno un churro de no sé qué, no sé cuánto, y resulta que la masa inercial es una medida, lo voy a poner así, de qué tan difícil es modificar el estado de movimiento de una partícula. Ok, porque si ustedes me dan una fuerza, la aceleración que va a sufrir la partícula en cuestión va a ser la fuerza entre su masa. Entre más es la masa, entre mayor es la masa, menor es la aceleración. Esta cantidad va a jugar el papel en rotaciones de lo que es la masa inercial. Entonces, lo que voy a hacer para que quede claro es asumir respuesta. Para que les quede claro y después lo vamos a liberar. Supóngase que sigma rota
en torno a un eje fijo. Llamémosle Z. Okay. A ese le voy a llamar eje Z y voy a hacer acá un dibujo para que les quede claro. X, Y, Z sale del plano del pizarrón, Z, y por acá, déjenme intentar usar otro color. Por acá está, esto que está aquí, está dibujado, adentro es donde está el cuerpo rígido, es algo completamente, con una geometría completamente arbitraria, ¿sí? Y tiene que ver, y esto puede ser en 3 dimensiones, nada más que estoy como cortándolo con un cuchillo, ¿no? Y agarro aquí este elemento de coordenadas, le voy a llamarlo, para no usar la R que tendría que estar en 3 dimensiones. Está rotando respecto del eje Z, no se les olvide. Entonces, si la velocidad angular es W, entonces a este le llamo R sub índice L, y aquí tengo una masa L. Entonces, la rapidez de ML es, ¿cuál es la rapidez de ML? 16.9. Le voy a llamar U subíndice L. Es la rapidez, la magnitud de un vector. Y es la ρ, el tamaño de la ρ, por omega angular. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Y ahora Profe, ¿qué dice después de la igualdad, perdón? es una ρ, cuando lo voy a poner al revés, no es que esté mal, es la omega, y luego la magnitud del vector ρ. Su índice L, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y ahora vamos a preguntarnos cuál es el momento angular del sistema. El momento angular es un vector paralelo. La velocidad de rotación la puse, está rotando en torno al eje Z. La velocidad angular es omega, paralelo al eje Z. Entonces, es lo siguiente. Ya como vector, todo está a lo largo del eje Z. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Gracias. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Qué es el primer símbolo que puso después de la L? O el signo de igual, una E unitaria a lo largo de Z, el vector unitario a lo largo de Z.
Gracias. Y luego R. ¿Qué letra seno? La ro cuadrada. L. ¿Sí? Acuérdense, es R cruz omega. ¿Sí? N. L. Y luego más. Ya. Me voy a poner de dónde esto proviene. Esto es lo siguiente, para que les quede claro. ML R cruz B, L. ¿Están de acuerdo? Como vector, ¿sí o no? Sí. Para que quede claro de dónde viene esto. Voy a continuar arriba. Porque si no todo va a quedar completamente despachurrado. Y esto tiene la siguiente cara. Ahora los pongo como vectores. ML. Luego tengo la posición en X. X a lo largo de X más Y a lo largo de Y más Z a lo largo de Z. Cruz. Y el vector velocidad. El vector velocidad va a estar dado en esta dirección. Ahorita, pero esperen. L, L, L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Déjenme girar esto. Aquí le está pegando el sol, tal vez ahí Profe, ¿podría bajar un momento la cámara, por favor? Ajá, ¿me dijo? Sí, nada más para ver. Y ahorita escribo esa velocidad. Ya, gracias. Vamos a escribir la velocidad de la siguiente manera. Vean el dibujo. Vean el dibujo. Estoy pensando que está rotando en esta dirección. ¿Sí? Acuérdense que es un cuerpo rígido. ¿Sí? Este cuate. Déjenme borrar aquí para hacer nada más el dibujo. Aquí lo que tengo es, me estoy fijando en la partícula M, su índice L. Ya quito el resto. Fíjense cómo ella está describiendo un círculo. Ella no sabe ni le importa qué hacen las demás. Lo único que sabe es que la distancia entre ellas siempre es un vector que tiene una magnitud constante y que ella describe un círculo. Entonces, aquí, BL se puede expresar. Aquí es donde sale, como sigue. Aquí es donde surge el hecho de que el momento angular solo tiene componente a lo largo de Z para esta construcción, cuando el eje de rotación, entonces solo válido cuando el eje de rotación está fijo. Fíjense. R es ¿cómo llamarle? A, resumirse L, coseno del ángulo,
X más A, L, sin fin. Le pongo también su índice L, ¿no? De Y. Y en Z todo es una constante. ¿Están de acuerdo con esta expresión? La posición de la enésima partícula. ¿Quién es esta cara? ¿Dónde? L. Por eso hice este dibujo. El radio. El círculo. Y el dibujo. Como el cuerpo rígido, entonces, por eso hice esto. Este cuate, que está aquí está bien. Entonces, esto es 16.11. ¿Sí están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí. Y ahora derivo. Quiero la velocidad derivada respecto al tiempo. Y vamos a ver qué rayos sale. Esta es precisamente la velocidad angular. Esto confirma. Y la otra es lo pongo, un 0 a lo largo de la dirección Z. Fíjense que esto lo puedo poner de la siguiente forma. Esto lo puedo poner como un producto cruz. ¿El producto cruz de quién con quién? Profesor, en la expresión de arriba, ¿los phi tienen un punto arriba? Aquí, esta, sí. Sí. Aquí sí. Sí, la derivada respecto del tiempo. Estoy mezclando notaciones, ¿no? Donde, espérenme. Es lo que estoy queriendo decir. Sí. Y ahora. Lo voy a escribir de la siguiente forma. ¿Sí? Cero. Luego. Y aquí lo que hago es poner AL coseno de phi L. Aquí pongo AL seno teta L. Aquí pongo Z. Sí, cero. Y hacemos, aquí pongo el signo de interrogación porque todavía no sé si eso sea correcto. Déjenme bajar la cámara. Y continúo haciendo la álgebra. Fíjense cómo el primero es este por este a lo largo de X. 0 con esto, con el signo menos. Bueno, primero pongo el phi punto. Están tocando, espérenme. Mientras terminan el álgebra, fíjense cómo ya me salió el primero. Regresan 20 segundos.
Ok. Entonces, me da un tiempo de hacer el cálculo, ya se percataron que sí obtengo lo de arriba. El segundo, que ustedes lo hayan hecho, no me exime a mí de la obligación de hacerlo. El segundo es, con signo menos, me da 0 y el otro es negativo, con otro negativo me queda, este es el coseno. Y el último es un 0, que es precisamente lo que está aquí en el 16.2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Profe. Entonces, está claro cuál es la velocidad y falta hacer ahora el producto cruz. Vamos a hacer el producto cruz y no continúo aquí. Entonces, LZ es la suma. A ver si pongo la velocidad como la que vamos a deducir. Esta es una constante, acuérdense. Pero, esperen. No es que esté mal, es que lo voy a poner en términos de las A's. A de L, coseno de phi de L, para que quede claro el significado de esa I. A de L, seno de phi de L en la dirección Y, más una constante a lo largo del eje Z. Y ahora sí, cruz. Y aquí continúo con esta velocidad. El primer término es a L phi punto de L seno phi de L, esto en la dirección X. Luego viene más A de L phi punto de L coseno de phi de L en la dirección Y. Y luego un 0 que aquí sí ya voy a omitir. Fíjense cómo ya comenzamos a tener la estructura de hace rato. El primer punto es, la ML es una constante, pero en el primer paréntesis hay una A como factor común. Para estos dos, para este no. Y aquí hay una A como factor común. Entonces, saco esta A, saco esta phi. Ahora ya puedo borrar esto. Lo que viene es ahora sí hago el producto cruz. Recordando que esta A que se factorice es la que está aquí. Este por este se va a 0 porque son vectores paralelos. X. Ahora, este por este me queda a L coseno cuadrado de phi L. Este por este. Coseno cuadrado, el AL X cruz Y es Z. Entonces, este por este, 0, este por este, es este que está aquí, luego este por este, me queda más AL
seno cuadrado. Pues claro, aquí tengo un signo menos, pero es EY cruz EX. EY cruz EX es menos, es Z con este menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y el último. Este con este es paralelo. Y luego, esto lo dejo como un factor común. ¿Estamos de acuerdo? Y Z lo escojo como 0. Estamos en un cuerpo rígido, sí, cuerpo rígido. Introduzco una restricción más en un plano. ¿Cómo le llaman? El nombre para esto es algo así como planar, cuerpo rígido planar. Cuerpo rígido. No sé si este es adjetivo planar, esté bien usado, pero bueno, es lo que yo he visto. Entonces, fíjense cómo 16.13. Ahora sí. Lo que quiero es la interpretación de esa I. Ahorita van a ver lo que pasa. Todos lados tengo otro factor que es un, ¿cómo se llama? Es un dichoso A. Tengo todo a lo largo del eje Z. Coseno cuadrado más seno cuadrado me queda un I. Lo que obtengo es precisamente esto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. La velocidad angular. A lo largo del eje Z. Recuerden, el eje de rotación es constante. Y la interpretación física de esa I proviene no de lo que escribí hace rato para la energía cinética, sino de este análisis, porque la torca ¿cómo cambia el momento angular de este sistema? Está determinado por la torca, que es lo siguiente. El cuerpo es rígido. El cuerpo es rígido. Le llamo I. Momento de inercia. Ahorita vamos a justificar el nombre. Se llama momento de inercia y es eso que está ahí. Pero ¿por qué el momento de inercia? Vamos a calcular la derivada. No la he calculado. Continúo arriba. Ahora sí, fíjense. Pero según esta expresión, la torca, la I es constante, las masas son constantes. Como el cuerpo es rígido, las A's
que son la distancia de la partícula en cuestión al centro de masa, es una cantidad constante. La I es constante. El eje de rotación, que es Z, es constante. Y lo único que está cambiando. Déjenme ponerlo. Profe, ¿podría subir un poquito más la cámara, por favor? Espérenme, si no se me olvida. Eso es lo que tengo. Gracias. La torca es un número constante y un vector constante porque estoy suponiendo que el eje de rotación no está cambiando, ¿sí? Todos en la vida hemos visto un trompo. Ustedes lanzan el trompo y hay un lapso en donde el trompo está girando en torno a su eje, pero el eje no está tampoco rotando. Es ahí, sería ese caso. Después comienza a pasar algo que vamos a entender aquí. El mismo eje comienza a rotar. Hay una rotación de la rotación, valga la redundancia. Esto se le llama nutación. Pero ahí ya el eje de rotación sí tendría yo que estarlo derivando. Pero aquí es antes de que el trompo comience a hacer esto que está. Entonces, fíjense lo que significa esto. Esto significa que la magnitud de este cuate de la torca es I. Claro. Y entonces me doy cuenta de lo siguiente. Y el chiste es analizar esta expresión. Quiero que la vean. Y que recordemos el caso de segunda ley de Newton. Que les comentaba hace rato. Ustedes me dan una fuerza constante. Y esa fuerza se le aplica a dos cuerpos de masa diferente. ¿Cuál va a cambiar más su estado de movimiento? Va a cambiar más su estado de movimiento aquella que tenga la aceleración más grande. ¿Y cuál va a tener la aceleración más grande? Aquella que tenga la masa más pequeña. En este sentido, fíjense, ¿cuál cuerpo rígido va a cambiar más su velocidad angular? Dada la misma torca. A dos cuerpos diferentes les doy la misma torca. ¿Cuál va a cambiar más su estado rotacional? Queriendo dar a entender por estado rotacional su velocidad angular, su momento angular. Va a cambiarlo aquella que tenga el menor momento de inercia. Fíjense cómo en analogía a la segunda ley de Newton, (16.17) nos indica que aquí ya no hablo de partículas, en Newton sí hablo de partículas. Aquí estoy hablando de dos cuerpos rígidos, planos, hice la Z igual a 0, que sufren la misma torca. No modifican igual su velocidad angular. No la modifican igual. Punto y coma.
la de menor y cambio. Más. Y esto, es decir, que es y es la oposición, inercia, oposición, inercia a modificar su velocidad angular. A mayor inercia, a mayor I, a mayor I, menor aceleración angular. ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué onda? Sí, profesor. Fíjense, entonces, por eso momento de inercia. Si la M es la masa inercial, la I es momento de inercia. Pero fíjense cómo, nótese, aquí no es nada más la masa que tenemos. Dos cuerpos pueden tener la misma masa total y uno tener más masa, más momento de inercia que el otro. Entonces, y no solo depende también de la distancia. De la distancia lo voy a poder decir ya al cuadrado, porque es una distancia al cuadrado al eje de rotación. Entre más masa pongan más alejada del eje de rotación, más más inercia va a tener. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Esto explica este último hecho, este último comentario. Proporciona una explicación al siguiente hecho. Un cuerpo rota como se muestra. Y piensen en lo siguiente. Aquí está el piso. Aquí tienen una plataforma que puede girar. Y aquí le ponen dos masas. El momento angular es omega, llámenle esto L y este es igual. L, dos veces, que son dos veces la masa, L cuadrada. En la dirección Z. El eje Z está rotando así. ¿Están de acuerdo? Piensen
que esa es una mala analogía, pero para una patinadora en hielo. Está rotando con los brazos abiertos. De tal manera que la patinadora trae unas pesas en las manos, ¿sí? Y casi para simplificar el sistema, toda la masa de ella está dividida en estos dos cachos, porque ella es muy delgada y trae unas cosas ahí enormes en las manos, ¿sí? Unas pesas muy grandes. Y luego lo que hace ella reduce la distancia. Ahora esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2. Si no hay torca, L es constante. Se reduce la distancia al eje de rotación, al eje Z, al eje Z. Entonces, L antes es el mismo que la L después. Le llamo tildada y la distancia es L sobre 2 al cuadrado de Z. Son iguales. Antes de bajar las manos y después. Lo que se percatan que 2 omega L cuadrada es igual a omega tildada L cuadrada sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Sí, profe. Fíjense cuánto aumentó la velocidad angular. Profesor, ¿es una omega tildada? Sí, sí, porque no va a ser la misma velocidad. Fíjese cómo la omega tildada, que es la velocidad angular de la patinadora, cuando reduce la distancia de las pesas que están en las manos respecto del eje de giro, crece 4 veces. Por eso, en ese deporte, cuando tengan oportunidad, fíjense cómo lo que hace la gente es tratar de pegar las manos lo más posible al cuerpo. Entre más las peguen, la velocidad angular con la que están rotando, porque la fricción entre patines y hielo la estamos despreciando, no es correcta, pero la estamos despreciando como un ejemplo nada más para señalar lo que significa el momento de inercia. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Pues está reduciendo el momento de inercia, y como el momento angular es momento de inercia, velocidad angular, y eso tiene que ser constante. Si se reduce el momento de inercia porque está pegando la masa al centro de rotación, al eje de rotación, entonces el momento angular debe de crecer. ¿Pero qué tanto crece? Fíjense cómo el momento de inercia crece como el cuadrado de la distancia. Entonces, si ustedes reducen la distancia entre dos, la velocidad angular no va a aumentar por 2, va a aumentar por 4. Si la reduzco 3 veces, va a aumentar 9 veces. Por eso es claramente perceptible cuando comienzan a rotar con los brazos extendidos y los pegan y comienza a incrementarse la velocidad de rotación. Eso es lo que está pasando. Y eso es este es el significado físico de la idea de momento de inercia. Es la oposición, en este caso. Voy a poner esto confirma, esto confirma,
representa, en este caso, es el eje Z. ¿Recuerdan? El eje Z representa la oposición a modificar. Su velocidad angular y está a lo largo del eje Z cuando la velocidad angular, está a lo largo ¿Alguna duda? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí, está. Gracias. Mediten lo que se ha escrito. Díganme si algo no les queda claro. No es nada más una definición, nada más para abreviar la nomenclatura. Es el análogo a la masa en el contexto de rotaciones. La masa es a momento lineal, lo que el momento de inercia es a momento angular. Eso es lo que haciendo un mal juego de palabras podríamos decir. La masa es al momento lineal lo mismo que el momento de inercia al momento. ¿Alguna duda en este contexto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Entonces, me falta un pequeño teorema, todavía más sencillo que lo que hemos visto, que tiene que ver con la energía potencial gravitacional de un cuerpo rígido cuando el campo es homogéneo. Y otra vez nos vamos a dar cuenta que no va a ser sorpresa. En realidad es consecuencia de la definición de momento angular. Si toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido la podemos considerar como si estuviera actuando sobre el centro de masa, entonces no nos debe de extrañar que la energía gravitacional esté asociada a la posición del centro de masa. Entonces, es algo hasta esperado y me va a tomar eso como 5 minutos del día viernes y comenzamos el día viernes a analizar un problema muy interesante que es en un plano inclinado vamos a dejar rodar cuerpos. La geometría me la voy a generalizar porque voy a introducirla en la I y voy a poder decir, estoy analizando un cuerpo general, su geometría está codificada solo en el centro, en el momento de inercia, y vamos a aprender mucho porque nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder estudiar el cuerpo cuando está rodando sin resbalar. Vamos a poder entender, vamos a poder definir claramente lo que va a querer decir sin resbalar. Y también cuando el cuerpo, lo que se llama, esté patinando, vamos a poder definir sin ambigüedad alguna lo que quiere decir patinar. Y vamos a aprender a que se puede
resolver el problema cuando no está patinando desde dos perspectivas. Una que va a tener que ver con conservación de energía y otra usando estos métodos de dinámica rotacional. Cuando esté patinando, no vamos a poder usar la parte de argumentos de energía, porque ahí la energía no se va a conservar. Vamos a ver por qué. Pero sí vamos a poder resolverlo todo usando la descripción de dinámica rotacional. ¿Sí está claro lo que sigue? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, falta 2 minutos para las 10 de la mañana y creo que ya nos ganamos un descanso de unos cuantos minutos y nos vemos y escuchamos el día viernes 17 a las 8 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Entonces, revisen este material, ¿sí? Si tienen alguna duda, como siempre, pregunten. Ok. Ok, profesor. Entonces, pues, buen miércoles a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias.